Teología sistemática, prólogo menos. Continuamos con la amplia exposición de libros de referencia y de consulta hacia la formación de la biblioteca teológica y pastoral. Tengo en mis manos una verdadera joya de la teología protestante. Tengo en mis manos la Enciclopedia de Profecía Bíblica por J. Barton Paine, de Editorial CLIE. Una obra dada en dos volúmenes, sensacional, única, exclusiva, que denota detalle a detalle, minuciosamente, lo que es la escatología. ¿Qué es la escatología? Es la rama de la teología que se encarga del estudio de los eventos del porvenir, es decir, los eventos que están por acontecer. Las predicciones en cuanto a tipos, antitipos, prototipos, simbología, etcétera, se dan de una manera impresionante en este libro, lleno de esquemas, llenos de resúmenes, exhaustiva, erudita, académica, inteligente, bien editada, bien resumida, bien hecha. Es una obra, reitero, monumental dentro de la escatología. Trae palabras y pasajes claves demostrados a la luz de la Biblia de una manera impresionante, como Abraham, su entrada en Canaán, Isaac, Jacob, su bajada a Egipto, José, Moisés, el Éxodo, la entrada en Canaán, la distribución de la tierra, la victoria de Edom, la victoria de Débora, la ascensión de Saúl, la ascensión de David, la división del reino, la caída de Samaria, la reforma de Josías, la caída de Jerusalén, el decreto de Ciro, el regreso de Esdras, la refortificación de Nehemías, la toma de Judá por Alejandro, la toma de Judá por Antíoco III, la abominación de Antíoco IV, la purificación de Judas Macabeo, Herodes el Grande, el nacimiento de Jesús, el ministerio de Jesús, la conversión de Pablo, el concilio de Jerusalén, la guerra de Judea, el incendio de Roma, la caída del Imperio Romano de Occidente, la caída del Imperio Romano de Oriente, y trae, en fin, cientos, por no decir miles, de citas bíblicas que, comparado escritura con escritura, hacen de esta enciclopedia de 2 volúmenes una verdadera obra de referencia en asuntos de teología y escatología. Es una obra que no podría faltar en la biblioteca de ningún pastor al momento de querer predicar acerca del retorno de Cristo, la segunda venida, el rapto, las trompetas, el juicio, el milenio. Reitero, es una verdadera obra magna de teología y escatología. Al igual forma, tengo en mis manos Eventos del Porvenir, Estudios de Escatología Bíblica de Dudium Pentecost, Editorial Vida. Este libro es el más conocido, es el más popular, es el más empleado, es un libro erudito, dinámico, también bien escrito, muy bien pensado, esquemático, lleno de contenido bíblico, lleno de teorías, lleno de argumentos en pro y en contra de las diferentes posiciones en cuanto al rapto, la tribulación, la segunda venida, el milenio, los juicios, los santos vivos, los santos muertos, las resurrecciones. Es un libro exhaustivo, analítico, bíblico, que merece la pena ser estudiado exhaustivamente. Tengo en mis manos el otra obra monumental, muy monumental. Esta es muy erudita, esta es muy académica, esta es muy árida. Se requiere mucho tiempo para poder entenderla. Sí, está llena de notas bibliográficas, notas de pies de páginas, notas de bibliografías. Es el sentido de la historia y la palabra profética de Antolín Diestre Gil, dado en 2 volúmenes. En uno se enfoca exclusivamente al periodo del Antiguo Testamento y el segundo volumen obviamente al periodo del Nuevo Testamento. Es un libro, reitero, erudito, exhaustivo, magistral, único, aplicado a las profecías, al contexto histórico de cómo se va moviendo el reloj de la humanidad en estos tiempos modernos. Y es un libro que recomiendo profundamente, porque, reitero, puntualiza todas las profecías bíblicas aplicadas en la edad moderna y en la edad de este siglo. Tengo en mis manos la profecía de Fairfan de Clie. Es un libro de teología, también de escatología, perdón. La profecía
su naturaleza, función e interpretación. Habla de la investigación de los principios, el cumplimiento y predicción aplicada en 2, 3 y 4 tipos de inferencia escatológica. Trae una postura diferente a la postura de Schaeffer, una postura diferente a Anthony Diestre Hill. Es una postura radical en asuntos en cuanto a la interpretación del Apocalipsis y la interpretación de eventos escatológicos, que debe ser leído, por supuesto, para entender cuál es nuestra postura. Tengo un libro titulado El Apocalipsis al Día, de Luis G. Sonke, de CLIE. Es un libro largo, pietista, profundamente espiritual, profundamente lleno del corazón de Dios, lleno de la palabra de Dios, un libro desde mi punto de vista práctico, entendible, saturado. Lo que me encanta de este libro y me maravilla de este libro es su eh, eh, copiosa inferencia bíblica. Es decir, por cada argumento que él te presenta acerca de cualquier posición de la bestia, de los dos cuernos, del macho cabrío, de los ángeles, de los querubines, te lo respalda, reitero, con una copiosa índice de textos bíblicos. Este libro me encanta porque, reitero, viene una gran copiosa de pasajes bíblicos escritos todos aquí, sin necesidad de ir a una Biblia o concordancia. Aquí vienen todos los pasajes que lo hacen un libro ameno, bíblico y muy revelador. Perdón. Tengo eh, un libro de escatología dado por José Martín Pérez, editorial CLIE, Los testigos de Jehová y sus especulaciones sobre el futuro. Aquí habla también de los errores de las profecías de los testigos de Jehová, sus análisis, sus métodos, sus interpretaciones, sus enigmas, y cómo han malinterpretado muchos malos pasajes. Es un libro de escatología. Tengo un libro de teología, aquí ya a partir de aquí ya no pertenecen al campo de la escatología, pero continuamos en el rubro de la teología y tengo el texto Enigmas o Milagros. La ciencia confirma los grandes hechos de Dios, de Eugenio d'Angers. Es un libro que intenta reconciliar ciencia con Biblia, Biblia con ciencia, que trata de explicar los acontecimientos científicos más sobresalientes a la luz de la Biblia. Toca temas muy controvertidos, temas muy que deberían de ser analizados exhaustivamente. Habla de Jonás, el gran pez, el día más largo de la historia, la concepción sobrenatural de Jesucristo, la creación de Adán y Eva ante la ciencia moderna, investigando el arca de la presencia de Dios, estudiando otros prodigios científicos de origen divino, la Biblia y la pluralidad, esto es muy importante, la Biblia y la pluralidad de mundos habitados, el cosmos de Dios y los platillos volantes o los platillos voladores, pluralidad de mundos habitados y la teología cristiana, habla la Biblia, habla la teología, misterios del pasado, misterio de los ángeles, el enigma de Sodoma y Gomorra, el misterio del bólido fantasma, los carros de Dios, escudriñando más pasajes misteriosos, a modo de epílogo. Es un libro que trata de las controversias modernas de nuestros días, que debería ser estudiado seriamente antes de tener una postura en cuanto a si hay habitantes o no habitantes en otros mundos, si existen o no existen los platillos volantes como visitantes extraterrestres de otros cosmos, de otros multiuniversos o macrouniversos o microuniversos, como se quiera ver las diferentes posturas científicas, como la teoría del Big Bang, la teoría de las supercuerdas, la teoría vibratoria, que no es el punto ahorita hablar de esas teorías, pero sí es importante que las conozcamos, porque el libro tiene unas posturas muy interesantes y puntos de vista que no dejan de ser polémicos, pero es necesario estudiarlos. Tengo el libro de teología Cara a cara con su majestad, de John MacArthur Jr., hablando de la divinidad, la primera persona de la Trinidad, Dios, cara a cara con su majestad. Tengo el libro La Divina Autoridad del Nuevo Testamento, de David Boyen. Este libro es un libro especial
que da las lecciones también en forma temática, que va en forma de curso, que plantea grandes interrogantes, que es muy claro, que va desarrollando el canon de cómo se formó el Nuevo Testamento. Es un libro muy, muy interesante. Tengo el Manual de Doctrina Cristiana de Juan Banks, de Editorial CLIE. Y también de igual forma te da las doctrinas más importantes acerca de la fe protestante dentro de la Biblia. Plantea la doctrina de la redención, la existencia divina, la revelación, los atributos, la creación, el pecado actual y original, la persona de Cristo, la doctrina de la expiación, la experiencia de la salvación, la iglesia y las cosas postreras. Es un buen manual de doctrina básica que debe ser leído si no se quiere adentrar de nuevo en las grandes obras que vimos en el video 1. Tengo un libro también maravilloso, El Señor de la Gloria, de Benjamin B. Warfield, que ya habíamos estudiado anteriormente, el profesor de Princeton de Teología de Seminario, y habla de los atributos de Jesús como divinidad. ¿Jesús es Dios o no es Dios? Y ya plantea unas grandes interrogantes, argumentos a favor de grandes pasajes de la Biblia acerca de la dignidad, al oficio regio y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la Gloria, de Benjamin B. Warfield. Tengo un libro, ya habíamos estudiado a Francisco La Cueva, que es un erudito teológico protestante, fuera de toda sospecha, que editó este gran libro, Espiritualidad Trinitaria. Aquí enfoca de una manera magistral, exhaustiva, académica, la gran doctrina de la Trinidad, con argumentos a favor, argumentos en contra, plantea una postura obviamente muy interesante y obviamente cristiana acerca de la Trinidad del Dios del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Tengo el Antiguo Testamento revelado en el Nuevo Testamento de Robertson, de Editorial Creación, y aquí habla de las tipologías, símbolos proféticos que tenían que ver en el Antiguo Testamento y que hacen referencia al Nuevo Testamento, como Jesús y la ley, Jesús y el Antiguo Testamento, diversas formas utilizadas por Jesús, el Midrash, el Peser, la interpretación alusiva, el Antiguo Testamento y los Evangelios sinópticos, el Evangelio de Marcos, el de Mateo, el Antiguo Testamento en la literatura juanina, el Antiguo Testamento en el libro de los Hechos, Pablo y el Antiguo Testamento, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, el Antiguo Testamento en Hebreos, en Santiago, en Pedro, en Judas y en el Apocalipsis. Un libro exhaustivo, dinámico, interesante y sobre todo que hace una clara referencia en cuanto a los principios que deben ser aplicados dentro del Antiguo Testamento y los principios aplicados dentro del Nuevo Testamento en la era de la Iglesia. Teología de la Liberación, una respuesta evangélica de Raymond C. Hudley. Aquí habla los principios claros por los cuales el movimiento de la teología de la liberación fue postulado en los países latinos. Y necesariamente tengo que decirlo, aunque les moleste a muchos y suene a una lucha en contra de la Iglesia apostólica y romana, católica, pero reitero, es que hay puntos en los que no podemos soslayar la veracidad e integridad de la verdad histórica. Existen varias teologías de la liberación. ¿Cómo nació la teología de la liberación? ¿Cómo hacen teologías los liberacionistas? ¿Qué en cuanto a la Biblia? ¿Qué en cuanto a la liberación? ¿Están equivocados? ¿El Concilio Mundial y la Teología de la Liberación? ¿Cuál es el pensamiento del Vaticano sobre la Teología de la Liberación? ¿Cuál es la posición de los evangélicos latinoamericanos frente a la Teología de la Liberación, el Ministerio Social y la Iglesia? La teología de la liberación es una teología que a grandes rasgos postula la liberación del pobre sobre el rico, es decir, hacer una igualdad en cuanto a ricos y pobres en el mensaje centrado en Jesús y en los evangelios sinópticos. Es claro, sin lugar a dudas, que el evangelio y el mensaje del reino de Dios centrado a la luz del Nuevo Testamento es dado a los pobres. Querer denegar o denigrar o minimizar este gran principio es contradecir el mensaje primario de Jesucristo.
Por tanto, la teología de la liberación apunta a esas enseñanzas primarias del maestro aplicadas en un contexto de pobreza, miseria, corrupción, marginación dentro de los pueblos y naciones latinas, diferente a la nación de Norteamérica, por supuesto. Pero la teología de la liberación, debo de aclararlo, reitero, fue brutalmente aplastada por Juan Pablo II al no pretender y al no querer establecer un diálogo intraeclesiástico y una igualdad entre autoridad católica y feligreses. La teología de la liberación fue aplastada brutalmente por Juan Pablo II por no querer dejar las riquezas inmensas que tiene el Vaticano y todas las riquezas que genera los dogmas católicos. La teología de la liberación apuntada al pensamiento vaticano tiene grandes diferencias. Por eso es importante este rubro, para poder tener un pasaje claro, una mentalidad clara en el sentido de cuál es nuestra posición en cuanto a riquezas, opulencias, riquezas, pobreza, marginación, en el contexto de la Iglesia Católica, que está llena de innumerables e inmensas riquezas y que goza de una opulencia que es contraria al espíritu de las prédicas de nuestro Señor Jesucristo y contraria al espíritu del Evangelio en los Evangelios sinópticos en el Nuevo Testamento. Tengo otro libro, Crisis en la Teología de la Comunidad, de Carlos Jiménez, por editorial Unilid. En este libro se emprende el trabajo a conciencia de las teologías por sentar en la praxis pastoral comunidad. El ministerio del autor de la presente obra es conocido en todo el hemisferio como evangelista internacional. Este libro trata de manera clara lo que es, qué es un pastor, qué es una comunidad, el pastor y su influencia espiritual en la comunidad, el pastor y su influencia en la política, el pastor y su influencia en la obra social, el pastor y su influencia en la economía, el pastor y su influencia en la educación, el pastor y su influencia en la familia. Es un libro netamente pastoral, teológico, bíblico, que habla de las diferentes funciones que tiene el pastor dentro de su grey. Teología del Antiguo Testamento, raíces para la fe neotestamentaria, de Robert L. Kay. Un libro que habla del conocimiento de Dios, lo que es Dios, el Dios que actúa, el Dios personal, la revelación, el Dios que elige, el hombre como criatura, el hombre en rebelión, Dios redentor y hombre penitente, las promesas de Dios y la esperanza del hombre, la adoración en el Antiguo Testamento, los siervos de Dios, los siervos como patriarcas, como jueces, como profetas, como sacerdotes, como reyes, diversidad de siervos más allá del Antiguo Testamento y cómo reinterpretar el Antiguo Testamento a la luz del señorío de Cristo. La obra Sociología, una desmitificación, de Antonio Cruz, un análisis cristiano del pensamiento sociológico moderno. Este libro habla de algunos principios de la sociología moderna como ciencia, y si la ciencia de la sociología ha dado las pautas, ha dado algunas respuestas a los problemas puntuales de estas modernas sociedades. Es un libro muy interesante que habla de Nicolás Maquiavelo, Descartes, Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacob Rousseau, de Hegel, de Augusto Comte, de Charles Darwin, de Marx, de Sigmund Freud, cómo ellos postularon esas sociologías, sus parámetros, sus metodologías, sus interpretaciones, sus puntos de vista sociológicos y filosóficos y sociológicos, y cómo han venido a dar un avance o no un avance a la sociedad dentro de sus diferentes pensamientos. Tengo un libro muy interesante, dado de una perspectiva del Antiguo Testamento, hacia una teología del Antiguo Testamento de Keiser, dado por Editorial Vida, que contempla algo que yo he venido mucho postulando, lo que es la teología del reemplazo. ¿Qué es la teología del reemplazo? Es pretender tomar todas las raíces culturales, religiosas, económicas, políticas del pueblo de Israel e incorporarlas a la iglesia.
de tal manera que la teología del reemplazo se da porque ahora reemplazamos o le quitamos todos los elementos judaicos al pueblo de Israel y la iglesia se lo quiere apropiar. Es una teología muy interesante, muy dinámica, exhaustiva, comprometedora incluso, que habla de las diferentes promesas en la época davídica, sapiensal, en los diferentes siglos, en el periodo del exilio, el posexilio y cómo ahora se ve en la iglesia moderna. Asimismo, tengo las selecciones teológicas de los anabautistas, una posición clara, una posición erudita, una posición histórica de apología, de defensa, de cómo los anabautistas construyeron su teología. Ética bíblica y cambio social de Stephen Charles Mott. Habla de los nuevos problemas contemporáneos también a los que se enfrenta la iglesia moderna, como es la acción social, la fe bíblica y la realidad del mal social, la gracia de Dios y nuestra acción, amor y sociedad, la justicia de Dios y la nuestra, la prolongada marcha de Dios, sendas de justicia, evangelización, la iglesia como comunidad alternativa, la no cooperación estratégica, después de los demás, entonces, ¿qué? Las armas, la reforma creativa mediante la política. Es un libro que acusa los problemas sociales de nuestra era. Grandes temas bíblicos, ya lo hemos visto, de Luis Schaeffer, que lo editó principalmente Tell, después lo editó Clie, después lo editó ahora Portavoz, en una manera resumida. Tengo El sueño de la razón de Juan Antonio Monroy y habla acerca de cómo se podrían reinterpretar las diferentes filosofías racionalistas a la luz de un contexto bíblico y religioso. Los evangélicos de la Iglesia del siglo XXI, un congreso protestante de Cataluña, hacia los nuevos paradigmas y hacia dónde se encamina la Iglesia protestante hoy con la llamada ola del ecumenismo. La evangelización en la Iglesia primitiva de Michael Green, que postula es un libro muy interesante, definitivamente interesante, básico para todo aquel que quiera evangelizar en la era moderna. Se han cometido cada atropello, cada barbaridad y cada apedramiento de la palabra de Dios, si valdría la expresión, al momento de intentar evangelizar, porque ahora se da un evangelio barato, diluido, prostituido, que no corresponde al cristianismo bíblico. Por lo tanto, en esta obra monumental, los caminos para la evangelización, los obstáculos en la evangelización, el evangelio, la evangelización de los judíos, la evangelización de los gentiles, la conversión, los evangelistas, los métodos de evangelización, las motivaciones para la evangelización, la estrategia de la evangelización. Michael Green, La evangelización en la iglesia primitiva. Un libro puntual al momento de pretender dar el mensaje de Dios hacia los no cristianos. La crisis centroamericana, un enfoque cristiano que puntualiza también el debate teología de la prosperidad, teología de la liberación, pobreza, radicalidad. Da un pasaje importante, un capítulo importante de Cuba en el desarrollo cultural del protestantismo. Explosión carismática, un análisis a las doctrinas y prácticas de las llamadas tres olas del Espíritu Santo, de Editorial Clie. Este libro lo considero un libro oportuno, dinámico, apologético, interesante, que tiene argumentos en pro y en contra acerca de la explosión carismática, de los dones del Espíritu Santo, pero es un libro equilibrado, no tendencioso, académico, exhaustivo, que debería ser estudiado, sin lugar a dudas. Salvos, valga la redundancia, salvos sin lugar a dudas, de John MacArthur. Creo en la perseverancia de los santos como doctrina bíblica. Creo, asimismo, como doctrina bíblica y sustancial, la seguridad de la salvación. Y aquí MacArthur Jr. expone los motivos, las partes, los argumentos del verdadero cristiano. Hace un análisis en cuanto a tu vida, cómo has llevado tu vida espiritual, cómo estás posicionado hoy, eres un verdadero y genuino cristiano, has perdido o no has perdido tu salvación, tienes seguridad o no seguridad de tu salvación. MacArthur lo expone de una manera sensacional. Dones conflictivos de Horacio Alonso. Ya hemos estudiado a Horacio Alonso
Perdón, tengo un dolor en la quijada. Ya hemos estudiado a Horacio Alonso en sus diferentes obras, que es un teólogo exhaustivo, dinámico, de vocablos griegos en sus diferentes desinencias, en sus diferentes raíces, en sus diferentes declinaciones de las palabras, sustantivos, verbos, pronombres, vocablos. Es un gran libro exhaustivo, importantísimo al momento de pretender tomar cierta postura en cuanto al don de lenguas, la interpretación de lenguas, el don de obrar milagros, de orar milagros. Existen los milagros todavía, todavía los milagros son operantes. Es un maravilloso libro, equilibrado en cuanto a los puntos de vista de los dones conflictivos. Editorial Clier. La renovación de la fe y la unidad de la Iglesia, de Alfonso Ropero, de Editorial CLI, habla acerca de lo que he venido postulando de la urgente necesidad de la reforma o no reforma protestante. Generación a generación, el proceso de las familias en la iglesia y en la sinagoga. Generación a generación, de Editorial Creación, nos puntualiza el hecho de cómo Dios instituyó la sinagoga, cómo fue que se dio el avance congregacional, los métodos, los ciclos vitales y el proceso de las familias. Bases bíblicas para la misión, perspectivas latinoamericanas. Cómo hay que llevar la misión y la evangelización en el contexto, reitero, latinoamericano. La evangelización y la predicación del evangelio se da de una manera muy diferente en los procesos norteamericanos. Esto a primera instancia debería de ser visto, pero no lo es, porque hoy pretendemos evangelizar a los pueblos y a las culturas latinoamericanas en un contexto de prosperidad, en un contexto de economía del reino, en un contexto de economía monetaria muy diferentes a los Estados Unidos. Debemos entender que México, ni Cuba, ni Salvador, ni Guatemala son los Estados Unidos. Que México no tiene la potencia económica como para poder propagar una teología de la prosperidad, que de entrada es una herejía, a la luz de un contexto norteamericano. La teología de la prosperidad americana va unida al sueño norteamericano, al sueño americano, cosa que en México, ni en los países latinos, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, no podríamos poder disertar esa teología de la prosperidad en esos niveles económicos, porque simplemente nuestra economía no da para más. Es un libro muy interesante, es un libro clave al momento de pretender llevar las misiones a países latinos. Un libro muy bueno, interesante, Los Gálatas del Tercer Milenio. Es un libro corto, dado por Editorial Unilid, pero que encierra de manera enfática, clara y decisiva que la iglesia cristiana no tiene nada que ver con el judaísmo, que no pretendamos judaizar a la iglesia metiendo ritos, cantos, bailes, ceremonias, prácticas judías que no corresponden en nada a la iglesia neotestamentaria. La iglesia cristiana, la iglesia cristiana no tiene nada que ver estrictamente hablando con la teología judía, con la práctica y comunidad judía. Nada que ver. Somos el cuerpo de Cristo. Y no tan solo Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses. El apóstol Pablo estructura líneas orgánicas, maestras, bien delimitadas, para evitar que la iglesia cristiana sea una iglesia judaizante. No tiene nada que ver la iglesia de Cristo con los judíos en cuestión de prácticas, de querer adoptar músicas, bailes, folclore incluso. La iglesia cristiana es diferente a la nación de Israel. Jesús, el Mesías de Dios, de Editorial Sígueme, de José María Rovira Belloso. Es un libro magistral, erudito, académico, lleno de piedad, lleno de sinceridad espiritual, que nos acerca mucho a la persona de Jesús, el Maestro, en las parábolas, en sus enseñanzas, en su misión, en la fe y la manera en cómo Jesús llevó una vida de muerte y resurrección. Jesús, el Mesías de Dios. Este libro me inspiró para postular la biblioteca que Dios en su gracia me ha permitido formar. La biblioteca que ustedes ven al fondo y los libros que he estado mencionando tiene por nombre Biblioteca Jesús de Nazaret, el Mesías de Dios.
Este libro me inspiró, reitero, a que mi biblioteca tenga ese nombre. Ahora vamos a pasar rápidamente, para terminar este video, a algo muy importante que es de vital en el área pastoral. Y me refiero a los diccionarios teológicos. Los diccionarios teológicos nos dan la palabra clave, como cualquier diccionario, acerca de eventos, momentos, historia, teología, datos, cronología de la teología. Tengo el nuevo diccionario de la teología de Casa Bautista de Publicaciones, un gran diccionario teológico, exhaustivo, erudito, equilibrado, lleno de erudición, lleno de abundantes notas bibliográficas, que abarca miles y miles de vocablos en cuestión de teología, Biblia y praxis. Es un verdadero diccionario que recomiendo exhaustivamente. Tengo otro diccionario denominado Vocabulario de Teología Bíblica, de una gran editorial, Herder. Es un vocabulario y un diccionario erudito, exhaustivo, de alto nivel académico, un diccionario copioso, lleno de sintaxis bíblica, lleno de paralelismo bíblico, de comparación exegética, una obra grandiosa, el vocabulario de teología bíblica. Tengo un diccionario no tan exhaustivo, pero básico, general, que es el Diccionario Teológico Ilustrado de Francisco Lacueva, revisado y ampliado por Alfonso Ropero, de Editorial CLIE. Es un diccionario protestante básico, general, que nos da todas las líneas de pensamiento del cristianismo moderno. Un diccionario básico, bueno, para los principiantes dentro del rubro de la teología. Tengo el diccionario Ética Cristiana y Teología Pastoral de Editorial CLIE. Es un diccionario en una parte académico, 100% académico, 100% exhaustivo, pero en la segunda parte viene mezclada la labor pastoral, la labor del ministro, la labor del líder religioso, la labor del predicador, en un contexto espiritual, en un contexto práctico, en un contexto de pretender dar los mejores consejos de guía a los congregantes. Me parece un libro interesante, muy interesante, un diccionario guiador, un diccionario moderno, un diccionario práctico. Tengo otro diccionario de teología de Herrenson, un diccionario erudito, un diccionario de lo más avanzado, un diccionario exhaustivo, un diccionario teológico, podría decirse, de un nivel académico alto, y que nos lleva en un recorrido puntual de todos los vocablos expresados en el Nuevo y el Antiguo Testamento. Diccionario de Teología de E.F. Herrenson. Y por último, para terminar la larga exposición de 3 videos que hemos estado haciendo mención de las obras de referencia y consulta de la teología práctica, tengo el Diccionario de Teología Moral de Aurelio Fernández, de Editorial Montecarlo. Un libro que vale la pena puntualizar en la dinámica que he estado hablando. Un libro bueno, exhaustivo, un diccionario importante, grato, revelador, dinámico, un diccionario atrayente, muy interesante, que trae grandes temas de ética y moral pública, medios de comunicación, igualdad, derechos humanos, homicidios, familia, educación sexual, doctrina social de la iglesia, democracia, conyugalidad, paz ética, paz moral, ocio. Es un gran libro. Diccionario de Teología Moral. Este libro, así como lo ven de exhaustivo, de importante y de grueso en su volumen, lo conseguí, como siempre, bajo la gracia de Dios en México, en la librería parroquial, y el costo de
obra monumental estaba en 30 pesos. ¿Sí? Me costó 30 pesos esta magna obra. Cuando veo esas oportunidades tan magníficas, no puedo más que pensar que la mano de Dios que me guía, que me da los instrumentos de consulta y de referencia para postular bien su palabra en la predicación. Hasta aquí concluyo lo que he denominado la teología sistemática, teología dogmática de las obras de referencia y consulta. En cuanto a teología, los videos posteriores serán editados en griego, hebreo y un poco de hermenéutica y otras ciencias bíblicas. Por lo pronto, de la gran gama del espectro que mencioné de libros de teología bíblica, hago una reiteración. Muchos de estos libros que componen mi vasta biblioteca los tengo en PDF. Los bajé gratis de internet, reitero, sin violentar los derechos de autor ni de editoriales. Los pongo de esta manera porque si usted que está viendo el video le ha interesado alguno de estas magnas obras, no tiene más que mandarme un email y decirme y cumplir dos requisitos. El primero es decirme por qué usted quiere ese libro, por qué le interesó ese libro, y con gusto y gratuitamente se lo mandaré en PDF. Y el segundo requisito tendrá que decirme en qué video lo vio para que se propague, ese es el objetivo, que se propague el conocimiento de la biblioteca pastoral, que se propague el conocimiento de la teología cristiana, que se propague a ministros, pastores, laicos, etcétera, etcétera, que los protestantes tenemos una vasta cultura teológica y grandes obras de referencia a la cual no estamos limitados y nuestras bases epistemológicas están muy bien cimentadas. Entonces, reitero, me tendrá que decir el motivo por el cual usted quiere el libro y tendrá que decirme en qué video o qué reproducción hizo en YouTube para poder ir avanzando en la promulgación del movimiento que he postulado la Nueva Reforma. Espero que este video no haya sido tan cansado ni tan académico y les haya sido un poco o mucho de grato. Sin más, terminamos la primera parte, teología sistemática, y que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté en su mente y en su espíritu.